¿Sabes qué? ¿Viste cuando tiene la figura del Bombita? Sí, En la película. Esa reacción de Bombita, Darín, a él nos referimos, ante un trámite administrativo, como tantas veces hemos tenido en nuestra vida, que a veces nos provoca enojo. Bueno, por eso estamos todos enroscados en esta. Analía Forti es consultora y psicóloga social. Analía, gracias por atendernos. La China y Adrián te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Analía, la primera consulta, digo, ¿esto es frecuente? ¿Ustedes lo monitorean habitualmente? ¿Estas reacciones en la sociedad con estos picos de violencia? Lo que sucede habitualmente es que frente a factores estresores reiterados y sostenidos en el tiempo, aumentan los niveles de irritabilidad. La cuestión es que esa irritabilidad, esas emociones, como ustedes muy bien decían, como por ejemplo el enojo, que es una emoción natural en un ser humano, por supuesto, que cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos impotentes, por supuesto que nos enojamos. La cuestión es que tenemos que saber gestionar el enojo, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque obviamente vivimos en sociedad y hay situaciones que nos van a frustrar, estamos sometidos a situaciones de estrés permanentemente, y no podemos cada vez que nos encontramos impotentes, frustrados o irritados, descargar nuestra furia sobre otro ser humano. ¿Cómo se podrían de alguna manera atacar, evitar estos ataques de furia? Bueno, hay una cuestión, es muy interesante tu pregunta, hay una cuestión que no se tiene muy en cuenta habitualmente, que es la educación emocional. Y educar emocionalmente a las personas es muy importante. Aprender de qué manera poner en palabras la molestia que estoy sintiendo, aprender a no pasar al acto, a poder nombrar lo que me sucede, aprender a tolerar la frustración, la tolerancia a la frustración. Si llego a un determinado lugar y la barrera no se levanta porque hay un desperfecto, porque no funciona bien, por el motivo que fuere, por supuesto que puedo enojarme y por supuesto que eso me va a generar algún tipo de inconvenientes en mi vida, en mi día, en lo que tenía programado. Analía. Pero hay algo que tiene que ver con la salud mental, que es el ajuste a la realidad. Sí. Nos das 10 segunditos que nos vamos a drogas peligrosas. Seguimos con Analía Forti, a quien le pedimos disculpas por la interrupción, Analía. La agenda un poco a veces se nos superpone. Estábamos hablando de la inteligencia emocional, digo, de alguna manera, cómo educar nuestras emociones. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué es tan difícil hacerlo, en definitiva? Porque en algún momento uno después ve las imágenes de lo que hizo y dice, pero me arrepiento de lo que hice, estuve mal, no tendría que haberlo hecho. Pero ¿por qué en ese momento no lo podemos parar? Porque no estamos educados para manejar nuestras emociones y porque también hay otras cuestiones que vale la pena mencionar y tienen que ver con cierta anomia que estamos viviendo como sociedad, donde de alguna manera nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado esta posibilidad de vulnerar todo límite, de agredir al otro. La violencia pasó a ser algo natural y de alguna manera aceptable. Entonces se produce esta situación que tiene que ver con no respetar a la autoridad, no respetar las jerarquías, no respetar las instituciones, no respetar los límites. Una sociedad anómica es una sociedad que está estructuralmente con un problema realmente muy serio y claramente estas emociones no se gestionan, no se aprende a poner palabras, no se aprende a respetar el límite del otro, no se toma en cuenta que los actos tienen consecuencias porque muchas veces no los tienen. Entonces se va produciendo una suerte de contaminación a nivel conducta social que nos termina afectando de esta manera, donde realmente transgredimos determinados límites y después nos encontramos con las consecuencias de estos actos cuando ya no tienen remedio. Analía, ¿se puede descartar, en este caso en particular, que el actor haya estado bajo el efecto del alcohol o de alguna droga? Bueno, claramente, por lo menos por la información que hay disponible, eso no se podría descartar. Podría ser, como no, podría estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia y también podría ser perfectamente un ataque de ira, podría ser una persona con una personalidad violenta y que esta conducta sea una manifestación más, que en este caso fue en un espacio público, pero que sea parte de sus conductas habituales en la vida, o puede haber sido algo episódico, una situación particular
lugar donde se desbordó. Digamos que claramente ahí lo que no pudo tolerar fue la frustración de no poder continuar adelante y claramente no respetó la autoridad. El tema del no respeto a la autoridad o a aquellas personas que representan en ese momento un límite o que representan a la autoridad es algo muy grave y lo vemos en todos los grupos sociales. Lo vemos desde los niños en el colegio, donde no hay respeto al maestro, no hay respeto al docente, no hay respeto a los jueces, no hay respeto a la policía, no hay respeto a la autoridad. Una sociedad que tiene quebrantada las jerarquías y que tiene quebrantada la confianza en las instituciones, claramente es una sociedad que estructuralmente está muy afectada. Si no se trabaja en un cambio profundo, sistémico y estructural a nivel social, estos actos van a pasar a ser algo totalmente naturalizado. Analía, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y especialmente cuando los argentinos tienen la oportunidad de viajar. Creo que este es un fenómeno muy nuestro, que desarrollamos una noción de ley en el exterior que nunca tenemos acá. Y afuera cumplimos todos, y venimos y volvemos casi como civilizados, entre comillas, y acá después volvemos a nuestro estado natural en no menos de 15 días. ¿Por qué se da esta disociación? ¿Por qué se dan estos dos escenarios tan diferentes en la misma persona? Me incluyo, ¿eh? Sí, claro, Adrián, es así. Piénsenlo de esta manera. Si tu hijo en tu casa no tiene reglas, no tiene límites y los actos no tienen consecuencias, pero va a la casa de un compañerito donde sí los actos tienen consecuencias, ¿dónde te parece que va a respetar la norma? Claro, por supuesto. En los lugares donde se hace cumplir. Es sencillo. Claro. Exactamente, cuando vos tenés un marco que no regula, donde no hay ejemplaridad, los actos no tienen consecuencias y permanentemente lo que estás observando es que las conductas que debieran ser punibles en realidad no lo son o lo son livianamente y bueno, evidentemente vas generando, vas internalizando el sentido de que bueno, en definitiva nada es tan malo, nada está tan mal. Ahora, si vas a otro lugar donde la norma regula, donde la norma se respeta y donde los actos tienen consecuencias, claramente lo vas a respetar. Analía, muchas gracias por este aporte, ¿eh? Gracias por enseñarnos a modular de alguna manera nuestras emociones. Un placer igualmente para nosotros. Gracias.